Buenas tardes, noches. Le saluda Juan José Santibáñez, profesor de el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Iniciamos una nueva transmisión de el Museo Gota de Agua, presentando en esta ocasión el tema de la cosecha de agua de lluvia como una alternativa ciudadana para sobrepasar la extremadamente grave crisis hídrica de nuestro país. En esta ocasión, el inicio de esta transmisión comparte la extrema inconformidad, la protesta social por la violencia que sufren los ciudadanos de la capital del país, particularmente debido a que una de nuestras colegas, egresada de la UAM Xochimilco, fue cobardemente asesinada el día de hoy. Jimena, egresada de la UAM, puso el centro de sus esfuerzos en los últimos años, en la última década, en trabajar en proyectos ciudadanos, institucionales de gobierno que permitieran un futuro inmediato de mayor beneficio a la comunidad, que le proporcionaran herramientas para atender sus urgentes necesidades y que al mismo tiempo nos permitieran a instituciones como la universidad participar de esas esperanzas, de esos trabajos y eventualmente de esos logros. Para nosotros, para el Museo Gota de Agua, el trabajo de Jimena fue tan significativo que permitió arrancar hace más de 10 años la primera instalación de cosechadora de agua de lluvia en una escuela de la Sierra de Santa Catarina, un sitio en el que la extrema escasez de agua había hecho que las escuelas tuvieran que suspender clases porque no tenían agua para los sanitarios. Es un pequeñísimo botón de muestra de las consecuencias que tuvo, que tiene, que tendrá el trabajo de Jimena. Desde luego que esperamos que los autores de este crimen sean detenidos y que la sociedad aprenda a que el valor de ciudadanos como Jimena es de tan alta importancia para todos nosotros que unidos desde ahora estamos condenando radicalmente el atentado contra nuestra colega Jimena. Pues el tema es este justamente, la cosecha de agua de lluvia. Y es un tema tan importante como que desde distintos espacios de la política institucional, en algunas alcaldías, en el gobierno central de la doctora Claudia Sheinbaum, se trató de institucionalizar la promoción de la instalación de sistemas de cosecha de agua de lluvia en los hogares. Invitamos hoy a nuestra colega también, la maestra Viridiana Ramírez, quien estudió su maestría en la Universidad de la Ciudad de México y a la que le estaremos eh, disparando una batería de preguntas para que nos ayude a comprender cabalmente no solo la importancia de estos sistemas, sino sus dificultades, sus limitaciones y lo que de su experiencia podemos aprender para seguir el ejemplo de una ciudadana como ella, que con sus propios recursos, su propia reflexión intelectual y profesional, ha emprendido la tarea de generalizar o, digamos, masificar el uso de sistemas de cosecha de agua y lluvia.
Viridiana, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar en este conversatorio del el Museo Gota de Agua. Buenas tardes. Gracias a usted, doctor, y gracias por la invitación, que ya desde hace tiempo se había hecho, pero que no se había podido concretar por diversas causas. Pues es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo esta experiencia que, que considero que es muy importante para poderla difundir, para que la gente conozca cuáles son los alcances, cuáles pueden ser las limitantes que se tienen, para poder ejecutar un proyecto como este. Al principio yo planteaba que fuera la cisterna de la unidad donde habito, eh, que pudiera servir como un gran captador de lluvia. Sin embargo, pues al hacer pues toda la solicitud en cuanto a el proyecto de participación ciudadana del Instituto Nacional eh, eh, Electoral para los presupuestos participativos que se asignan cada año a a las unidades habitacionales, pues desafortunadamente me doy cuenta que pues no aplica, ¿no? Al ver esta situación, pues me vaya, la función que hice en en mi proyecto es aterrizar esa idea, pero de una manera más concreta para, de alguna manera, crear un prototipo adaptado a mi vivienda y que pudiera funcionar, pues para captar agua de lluvia. Y pues así se dio, ¿no? Oye, Eh, Viridiana, pero sí. me gustaría que nos hicieras el favor de darnos una pequeña semblanza de tu trayectoria profesional, particularmente de cómo arrancó tu interés, por qué tomaste la iniciativa de presentar esta solicitud al Instituto Electoral, pero de dónde surgió tu interés por la cosecha de agua de lluvia y cómo eso lo fuiste vinculando a tu desarrollo profesional. ¿Qué hacías en aquel momento? ¿En qué trabajabas o estudiabas? ¿Y cómo evolucionó tanto tu idea como tus trámites para realizar lo que querías? Bueno, pues en ese entonces estaba yo concluyendo la carrera de medicina veterinaria en la UAM Xochimilco y de servicio social fue que se me ocurrió hacer un manual para cosecha de lluvia para animales domésticos. Entonces, bueno, se me hizo muy interesante el tema, puesto que pues la cosecha de lluvia pues puede ser aprovechada tanto para animales domésticos como para consumo humano. Eh, por supuesto, pues poniendo diferentes filtros, sistemas que pues ayuden con la depuración del agua, ¿no? Con la purificación del agua. Y bueno, de ahí nació el interés, ¿no? El que se me hizo muy interesante al momento de generar el manual, poderlo aplicar en mi casa. Bueno, primero, eh, como le comentaba anteriormente, pues sí haciendo el planteamiento, pero para la cisterna que es muy grande, la cisterna de la unidad que es muy grande y que pues prácticamente está abandonada. Esa cisterna ya no se usa, el agua que se usa directamente en las casas viene directamente de la toma de la red del agua. La cisterna ya no se usa por cuestiones de adeudos con CFE. Entonces, bueno, empezando por ahí, pues el tema se complica mucho más, ¿no? Y entonces por eso es que se me ocurre entonces plantearlo a un nivel más local. Pequeño. Así es, para poderlo, ese pequeño prototipo, poderlo reproducir en otros lugares que así lo requieran. Además, Oye, bueno, eh, sí, 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 sí. Sigue, sigue. eh, la unidad, bueno, se caracteriza por ser una unidad que se ha inundado en varias ocasiones. Entonces, pues también por ahí viene la inquietud, ¿no? ¿Por qué no recuperar toda esa agua que cae de lluvia y que en vez de que nos inunde,
se aproveche para, pues, para un bien común, ¿no? Y para que Sí. además se solvente esa, esa carencia que a veces hay, ¿no? Porque tiene una particularidad importante, la unidad que está como inclinada. Está, el terreno es inclinado, entonces está como que la parte alta y la parte baja. La parte baja es donde estoy yo. Entonces ahí nos llega el agua pues prácticamente por gravedad y no hay tanto problema, pero a las personas que están en la parte alta pues no les llega como tan, ni en todo el día, ni con tanta fuerza. Entonces solamente Oye, tienen agua Jimena, en la parte de abajo. ¿y cuál es el abasto que tienen en la unidad? ¿Tienen agua 24/7, o sea, los 7 días de la semana, 24 horas? Mm, Bueno, las personas que tenemos el tinaco, pues sí, porque pues está la reserva. Pero No, si no, no pero tuviéramos tiene tinaco, tinaco, pero el agua no. llega todos los días, las 24 horas del día. No, no que tengan agua, No, sino que les no llegue. llega todos los días ni a todas horas. Hay una hora en la mañana que llega muy fuerte el apagón de agua. No, En la sí. tarde, por la tarde, más bien por la mañana, ya como a las 10 de la mañana, ya no hay mucha presión, baja mucho y ya por la tarde, pues a veces sí, de plano no hay agua. Entonces Pero ahí está el verdadero entonces problema. se puede decir que aunque no tienen abasto total de agua, tampoco tienen una carencia muy notable, ¿no? En la parte alta sí, en la parte alta sí, porque no, por presión ya no les llega, Ok, ok. Y ya no, o sea, de entonces, plano ya no cae agua. el adeudo que tienen, que tuvieron o que tienen con Comisión Federal de Electricidad es porque no pagaron, no tuvieron dinero para pagar No se el cubrió para gasto de pagar, electricidad así es. del bombeo, ¿no? Sí, por las múltiples inundaciones que hubo en el pasado, antes de que estuvieran las bombas que sacan el agua de lluvia y la llevan a otro lugar, justo hay muchas personas que pues se fueron. De hecho, hay mucha gente que invadió casas incluso. Y esas personas que se fueron, pues ya no fueron parte como de que todo ese adeudo que se tenía, por eso se generó justamente. Entonces, por eso es que ya no funcionó. Además que se dañaron unas pichanchas, se dañaron algunas partes del sistema y por eso es que ya nadie las puso a funcionar. Bueno, ese es un Además, problema muy importante, sí, Viridiana, porque lo que me estás comentando y estás socializando con nuestros colegas que nos estén escuchando es que los ciudadanos se proponen hacerse cargo, aunque por no hacerse cargo, pues no se resuelve el problema, pero lo que me estás diciendo es que tú piensas que los ciudadanos deberían de pagar la luz, ¿no? De un servicio público, o sea, de un derecho humano. mm, Es una cosa sí, muy importante, ¿eh? claro, sí, sí. Porque me recuerda un estudio célebre que circula entre todos los estudiosos de los temas del agua, que es un libro, que es un informe de una investigación que hizo la OCDE, Banco Mundial y el SACMEX sobre la inversión pública en la infraestructura del agua. Y entonces ese informe, digamos, hecho por ellos, no por los ciudadanos, reconoce que los ciudadanos invierten en este tipo de gastos, el pago de la electricidad que consumen las bombas, que se requiere esa energía porque se requiere llevar de una cisterna a tanques elevados para distribuir nuevamente el agua, pues se requiere la electricidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el agua, como tú acabas de decir, no tiene suficiente presión ni llega a las 24 horas del día. Y Así entonces, es. ese informe de Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE y del SACMEX, reconoce que los ciudadanos en este tipo de obras gastan 3 veces más de lo que gasta el gobierno, fíjate, Mm, cuando resguardar, cumplir el derecho humano al agua, pues es me una función corresponde. gubernamental, no Así es. es una función ciudadana, ¿no? Mm, Es decir, desde el inicio de tu diagnóstico, digamos, lo que piensas es cómo atender algo que las esferas gubernamentales no atienden, pero, ¿no? O exacto. sea, es un adeudo que debería pagar el gobierno, no los ciudadanos, ¿no? En Sí, fin, claro.
Sí, continuamos sí. con tu experiencia. Y Y bueno, entonces desde ahí todo el lío. ¿Mm? Pensaste hacerlo en una cisterna, el presupuesto que te presentaron y la instancia que podía proveer el presupuesto no juzgó que no era pertinente. Y entonces, ¿cómo convertiste eso en una idea de hacerlo en tu casa? Sí, e incluso lo planteaba por secciones de casas, porque aquí están, de cuenta que son secciones de 8 o 6 casas, cada Ujú, sección. ujú. eh, pero pues también me topaba con la cuestión de que no todas las casas están habitadas, no todas las personas están dispuestas a sacrificar espacio, eh, ni en el pasillo, ni en su casa, ni en al lado, ni vaya. Aquí como las casas son bastante reducidas, el problema es que también con el estacionamiento hay mucho problema. Entonces, colocar un tinaco, aunque sea pequeño, pues sí es sacrificar espacio, tanto en las casas como en los pasillos y en las áreas comunes. Entonces, pues observando la parte que corresponde al área de lavado, pues vi que pudiera ser un área factible para poder colocar un sistema que me habían ofertado, una empresa que se llama Isla Urbana, y que ellos manejan como varios tamaños, ¿no? Y yo me fijé como en el tamaño más reducido para que pues empalmara con el espacio que yo tenía. Y justo pues me dieron algunos elementos que tenía que tener para que pudieran ellos solamente venir e instalar. Y pues bueno, así se dio. Reforcé mi reja de la azotehuela para que ahí pudiera estar apoyado el tinaco. eh, Cuando vinieron a instalar el sistema, la teja que sobraba del techo, pues la tuvieron que cortar y en vez de eso poner una hilera de tabiques que lo que hiciera actuaba como barrera para poder retener ahí el agua y hacer dos orificios, dos bajantes para poder conectar los tubos que van hacia la parte donde es la primera captura del agua de lluvia. Y ya de ahí, pues ya que se llene ese, digamos, le llaman tlaloque, ya que se llena ese envase, lo que sucede es que pasa el agua más, que está más superficial, pasa al tinaco que, en donde va a quedar finalmente el agua de lluvia. Y de ese tinaco, entonces ya conectar ese tinaco a mi tinaco principal que está en la parte del tejado. Y pues bueno, esa parte pues suena fácil, pero fue bastante complicado, puesto que pues sí se tuvieron que hacer varias adecuaciones, ¿no? Por ejemplo, el tinaco que conseguí, que sí daba el ancho de donde iba a estar sostenido, pues sí de pronto pues no hallaban cómo pasarlo, ¿no? Entre Sotehuela y Sotehuela de la otra casa. Entonces pues sí se tuvieron que hacer también adaptaciones. Eh, en cuanto a, por ejemplo, la cuestión, pues sí que tiene que ver con eh, el cumplimiento de lo que se iba a hacer, pues al final pues resultó que no, porque la bomba venía rota. Al principio colocaron de una manera el tinaco pues no, resulta que era un poco más atrás para que me dejaran espacio enfrente para poder tener acceso a la parte donde se filtra el agua por segunda vez. Y bueno, hubieron varios inconvenientes que sí pues importante como mencionarlos, ¿no? Porque pues finalmente una empresa pues te da un servicio y pues se supone que se tienen que adaptar a lo que tú les dices, ¿no? Y que a veces por ahorrarse cierta cantidad de material, pues no ejecutan como debería de ser, ¿no? Entonces, pues sí fue muy desgastante, pues también estar como insistiendo en esta parte oye, mira, esto tenía que quedar aquí y quedó acá. Entonces, para que vinieran a hacer la rectificación del sistema, pues me querían cobrar incluso más dinero, ¿no? Cosa que pues sí tuve que pagar más dinero, pero no lo que ellos pedían, ¿no? Puesto que pues sí me comuniqué pues
a la empresa como tal, porque la empresa como tal ofrecía un sistema mucho más caro que el que yo adquirí, con la, ahora sí que con la observación de que sí lo vas a conseguir más barato, pero es una persona que trabaja con nosotros, pero te lo va a vender por fuera. Entonces sí, efectivamente sí fue más barato, pero pues sí salió un poco más caro que pues no daba como la, digamos que la seguridad de que se iba a instalar como se había prometido en un principio, ¿no? O la Entonces, bueno, eficiencia del sistema, digamos, esa es ¿no? la cuestión. Así es, así Y es. eso revela un par de problemas que se tienen precisamente cuando se trata de que ideas novedosas sean adoptadas por los ciudadanos. Una de esas es este valor que tiene tu propia iniciativa, porque justamente lo que hemos observado quienes nos dedicamos al tema en general de cosecha de agua y lluvia es que la adopción del sistema, de la idea, de la práctica y la posibilidad de hacerla una costumbre familiar es muy difícil, ¿no? Los propios integrantes Sí, de alguna de estas empresas pioneras en el tema declaran tener una tasa de deserción del 50%. Es decir, el costo al que tú te refieres, de todas maneras, se duplica para quien cubre esos gastos porque pues, hay una deserción del 50%. Y entonces, el tema que se plantea para estudiarlo seriamente y con profundidad y todas las herramientas científicas de que disponemos es ¿cuál es la psicología de la conducta colectiva que nos impide que estos modelos de innovación que efectivamente resuelven algunos problemas, sobre todo cuando hay tanta escasez de agua, ¿por qué no se adoptan por la colectividad? Ya nos empezaste a decir algo al principio de la conversación de la división que hay entre la zona alta y baja de la unidad. Pero ahora te quisiera sí, sí. preguntar, ¿tú qué reflexión has hecho? Justamente porque eso es tu tema profesional, digamos, en tu maestría, sobre Sí. por qué no se convierte esto en una conducta colectiva, digamos, automática o semiautomática para que los ciudadanos se conecten con esta opción, la instrumenten y en caso necesario o corrijan las deficiencias en la instalación, como tú lo has hecho, o de plano lo hagan por sus propias manos, autocapacitándose, como tú también lo has hecho. Entonces, digamos, desde la perspectiva psicológica, ¿tú por qué crees que no se puede convertir en una conducta colectiva inmediata, digamos, o de corto plazo? Pues considero que es como el tema de, pues que se capitaliza todo eso, ¿no? Cuando debería de ser una situación que tuviera que ver con el diseño incluso desde un inicio de una casa, ¿no? De una casa de interés social o de cualquier casa, podría estar involucrada la parte pues que tuviera que ver con captación de lluvia, con paneles solares a lo mejor, vaya, que fuera una integración de esos elementos para que pues a la persona que va a vivir en esa casa o en ese lugar, pues no le costara realmente que fuera ya dentro ya del fomento de una cultura de la construcción, el que el Ujú. ciudadano viera que es posible eso y que ya está el techo adaptado o las canaletas ya hechas, ya con las bajantes, a lo mejor, y que pues ya lo único que tengo que hacer es invertir en los filtros, ¿no? Creo que es una parte que no estábamos tomando en cuenta desde que se, las inmobiliarias planearon las viviendas y que pues ahora nos viene a causar muchos problemas, ¿no? Porque pues no estamos acostumbrados a captar la lluvia, esa es la realidad, ¿no? Como en Muy algún bien. momento me decía, un familiar me decía, pero ¿por qué vas a captar agua sucia?
Sí, muy bien, Como que cierto, 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 correcto, ¿no? sí, Muy o sea, bien. ¿para qué? ¿Para qué si te llega limpia de la red? Entonces, bueno, Y, tenemos una falsa idea, desafortunadamente, y que pues se ha arraigado a través de los años y pues por supuesto que sé que educando a la población al respecto y comprobándole que no es así, que incluso viene con más sedimentos el agua de la red por todo el muy desgaste bien, de las muy tuberías, bien. por todas las fracturas que tiene en el camino, toda la tubería desde donde sale hasta donde llega. Creo que esa parte es importante que la población la sepa, ¿no? Porque pues muchas veces estamos eh, ocupando el agua, nos da cierta enfermedad en la piel, ¿no? Y no sabemos por qué es. Pensamos que es por algo Cierto. que nos picó, que algún animal, qué sé yo, y no nos damos cuenta que pudiera ser el agua con la que nos vayamos, ¿no? O en el Entonces, pelo de las yo- muchachas, ¿no? En así es. el efecto que hace el champú con una mala calidad del agua. Me has dicho que sigues con el sistema y me Sí. gustaría que nos comentaras cuál es tu evaluación hasta el momento. ¿Has encontrado ventajas, limitaciones? ¿Has alimentado tu espíritu innovador? ¿Se ha deteriorado tu esperanza en que esta sea una alternativa ciudadana? ¿Cómo valoras tu experiencia? Pues debo comentar que desde la primer lluvia, yo nada más estaba esperando que lloviera. ¿Sí? Y fue ahí donde me di cuenta que pues sí, sí de plano no llueve, ¿no? Hasta que realmente están cambiando Las eh, lluvias. las lluvias, porque yo las esperaba en un mes y llegaron hasta los otros 2 meses, ¿no? Y llovió así a torrencial, una lluvia torrencial, pues parecía yo la loca de la lluvia ahí sacando lluvia, el agua de mi captador así a borbotones, ¿no? Lavadora, y pues me dio una satisfacción muy grande el ver que sí se puede hacer, que en vez de ver correr el agua por las coladeras, corriera por mi casa, ¿no? Que se quedara en mi casa y que yo la pudiera aprovechar para diversas cosas. La ocupé para la primer lluvia, es así, como salió bastante sucia, la ocupé para sanitario, para trapear, para cuestiones de lavar un trapo, por ejemplo. Pero la que salía más limpia, sí, realmente sí estaba lavando con esa agua. Y me parecía como increíble, ¿no? Pensar que esa agua de la lluvia estaba lavando mi ropa. Y pues sí fueron varias cargas, varios días, y pues me dio una tranquilidad, de alguna manera, el saber que no estaba gastando agua de la red y que alguien más la pudiera aprovechar en otro lugar mientras yo estoy aprovechando el agua de la lluvia. Esa fue la satisfacción que sentí. Muchas felicidades, porque sí ¿No? es un logro, particularmente porque lo hiciste con tu propio esfuerzo, digamos, ¿no? Sí, Eh, un poco sobre los detalles, ¿tienes ya una contabilidad de aproximadamente en cuánto te salió después de sí, las composturas, modificaciones, correcciones? ¿Cuánto invertiste en tu sistema? sí. Aproximadamente, digamos. Entre 12, 15 mil pesos. ¿Y consideras que eso es mucho, más o El, menos, eso poco? el puro captador, Ujú, ujú. lo que me ofreció la empresa. Todas las modificaciones que se hicieron, bueno, eso ya, pues es otro, se le suma, ¿no? Por ejemplo, Sí. el refuerzo de la reja, ¿cómo se llama? El otro tinaco que se puso en la parte de hasta arriba de la casa, la tubería que baja hacia el tinaco, o más bien la que sube hacia el tinaco principal, que va del tinaco de lluvia al tinaco principal. Pues sí, se aumentaron como otros 12,000, es que acá los tenía. Se duplicó, digamos, el gasto. Sí, 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 sí fue una inversión grande y que pues la verdad es que no me arrepiento porque pues siempre tenemos agua, si no es de lluvia es de red.
Qué Sí. bueno. Ujú. Oye, ¿cuánto pagas de agua tú bimestralmente? Aproximadamente llega de 230, de 215 más o menos. O sea, pagaste 100 veces más por tu sistema. Claro, agua para ti, que como tú dices es abundante, pero pagaste 100 veces más. Por eso es que es tan importante tu reflexión sobre cómo podría ser la política pública para que el ciudadano se entusiasme más, francamente, y a mayor plazo en un sistema de captación de agua y lluvia, porque entiendo que lo que Isla Urbana hacía es que los sistemas se los instalaban totalmente gratuitos a las casas, fuera cual fuera Sí, la perfección, digamos, pero ¿por qué los ciudadanos no valoran que una inversión funcionando puede alcanzar 200 cuotas de agua, ¿no? ujú, 200 bimestres, y valorar que es muy útil la intervención estatal, de modo que la hagan permanente como un sistema estructural de captación claro. de agua? ¿Por qué crees que no lo hace así la ciudadanía? Pues porque no todas las personas tienen el recurso de manera fehaciente, ¿no? Tangible ya eh, Golpe. en un solo pago lo puedas adquirir, ¿no? De hecho, Isla Urbana da facilidades de pago, ¿eh? De eso sí me di cuenta. Pero bueno, estamos hablando que si das facilidades de pago, por supuesto que vas a incrementar el costo, ¿no? Pero bueno, lo que yo he sabido de los captadores de lluvia que instalaron el gobierno, que también se aliaron con Sí. Isla Urbana, Ujú. fue que sí fueron gratis, pero fueron en lugares solamente en casa habitación, no en unidades habitacionales, no, Ok. sino que en casas solas, en casas Ujú. independientes, grandes, que tuvieran cierta dimensión Ujú. y que pudieran llevar pues ese sistema sin el menor inconveniente, ¿no? O sea, con Ujú. todo el Ujú. espacio, sin el menor inconveniente, ya con los diseños que ellos tenían, ¿no? Entonces, Los diseños para y los casa costos. habitación, así es, para para unidades habitacionales, pues no hay un prototipo más que el que yo conozco, el de aquí de mi casa, porque es algo que fue muy adaptado al espacio tan limitado que hay. Entonces, pues a lo mejor sí los hay, pero nadie los da a conocer. Entonces, para mí esta parte es muy importante porque al darlo a conocer, pues le estás diciendo al vecino que a lo mejor le falta el agua, ¿no? Al vecino Ujú. de dos Sí, casas para sí. la zona alta, ¿sabes qué? Sí se puede hacer esto con esta Ujú. inversión y puede ser que hay muchos vecinos aquí que tienen negocios de comida, negocios Fíjate, de algún de mayor consumo snacks, de agua, ¿sí? así es, donde pues necesitan sí o sí, ¿no? Entonces, pues Muy esa bien, muy parte bien. pues yo creo que se les haría O atractivo. sea, finalmente hiciste un trabajo muy ad hoc a las características de tu unidad habitacional, pero que seguramente pues resuelven problemas parecidos en unidades habitacionales parecidas. Llegado Así a es. ese punto, te pediría, ¿tienes el testimonio que hiciste con el video sobre tu sistema? ¿Y nos lo podrás compartir en esta Eh, transmisión? sí, sí, claro, A ver, adelante. el video ¿No? sí, sí, lo voy a compartir. Eh, Y solo reiterar, digamos, como síntesis, que efectivamente una empresa, por bien intencionada que sea, funciona como empresa, ¿no? Maximizar beneficios y disminuir Sí, al máximo también los costos, ¿no? Lo que genera pues una muy alta probabilidad de ineficiencias en la propia instalación, ¿no? Rigidez en los diseños y sistemas de subcontratación que redundan en una ineficiencia final de todo programa de política pública que por general pues no toma en cuenta las particularidades de las unidades habitacionales. Adelante, ya tenemos, ustedes me dicen, ¿ya se ve? adelante. Sí, ya estamos ¿Qué tal? compartiendo Los tu... conocer. Adelante. Este sistema se tuvo que adaptar a dimensiones muy reducidas, lo cual fue un verdadero reto.
pues se tuvieron que hacer varios ajustes a partir de las recomendaciones que la persona que lo instaló hizo desde antes de colocar todos los elementos. Se requería de una base que soportara un tinaco con capacidad de 450 litros y el tinaco tuviera un diámetro de 82 centímetros. Así que se mandó a reforzar el enrejado que tenía la función de protección para convertirlo en una base para el tinaco de captación de lluvia. Y para ello se reforzó con material perfil de 2 por 1 pulgada, calibre 18. Una vez reforzada la base, se buscó el tinaco y se colocó en la base. Se procedió a preparar el límite del tejado. Con una hilera del borde se colocaron 2 bajantes que desembocan en el filtro de hojas, el cual tiene la función de no permitir el paso de la basura al tlaloquito. Una vez que el agua de lluvia llega al tlaloquito, hay 2 opciones. La primera opción es drenar el agua de las primeras lluvias en lo que se va limpiando el tejado. La segunda opción es cerrar la llave de este para permitir que se llene por completo y el agua que va quedando en la superficie vaya pasando al tinaco de captación de lluvia. Es recomendable colocar una pastilla de cloro cada mes para poder mejorar la calidad del agua. También es recomendable colocar filtros en la toma final de agua para mejorar la calidad. En este sistema se ha ocupado uno de 6 capas, que se compone de tela de 5 micras tanto al inicio como al final del filtro, piedra medicinal, piedra eléctrica, sulfato de calcio y carbón activado. Todos estos elementos en su conjunto ayudan a mejorar la calidad del agua utilizada. Por último, es indispensable llevar a cabo la limpieza y mantenimiento de los elementos que conforman el sistema de captación de lluvia para sacar el máximo provecho que se logra obtener en cada temporada de lluvias agua de buena calidad. Como puedes observar, un sistema de captación de lluvia se puede adaptar a cualquier espacio. La lluvia es un recurso que se puede aprovechar en vez de que se vaya por las coladeras y nos genere problemas como inundaciones. En promedio, la Ciudad de México, a un metro cuadrado de PVC le cae 750 litros de agua por año. Si captáramos el agua que cae en 80 metros cuadrados, podríamos aprovechar 60,000 litros, lo equivalente a 7 pipas y media. Suena bien, ¿no? La lluvia busca reabastecer los mantos acuíferos y a un lago ausente. Entonces, hagámosle caso. Capturemos toda esa agua en nuestras cisternas y tinajas, porque solo así, cerrando el agua de la red durante los meses de lluvia, mantos acuíferos tendrán tiempo suficiente cada año para recargarse naturalmente y así volver a reabastecernos durante los meses sin lluvia. Muy bien. Eh, Muchas gracias, Viridiana. Por último, ¿quisieras hacer algún comentario final y dejar tus datos de contacto para el público y para los que hoy o en el futuro consulten esta transmisión en el Facebook? ¿Quieres dejar tus Sí, datos de sí, claro. contacto? Mi correo es, sí, el correo es el correo que Sí, aparece ahí como marca de agua en el ok, video, muy bien, precisamente pensando en esa parte, perfecto, para sí, pues alguna asesoría, alguna, pues sí, opinión con respecto a, este, pues con todo gusto, sin problema se pueden acercar y contactarme. Eh, por otro lado, pues sí es hacer esta reflexión, ¿no? Que este proyecto sirvió como un prototipo y ahorita otra vez metí el presupuesto participativo para hacer para llevarlo a cabo el prototipo en área común, tanto en la muy bien, iglesia como en el salón de usos múltiples. Entonces muy ahorita bien. estamos esperando la respuesta de si es Felicidades. viable o no. Sí, muchas gracias. Eh, por último, me gustaría que platicaras también brevemente lo que haces, porque entiendo que eres maestra en alguna escuela, pero además eres aficionada a animar algunas fiestas y creo que podemos socializar la invitación a que nuestro auditorio
también te tenga como un recurso para animar sus fiestas, porque de tu propio ingreso también depende que mantengas tu interés en hacer eficientes los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Entonces, si nos cuentas de eso, Viridiana. Sí, 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 era de esto, 15 años, trabajo en la escritora, además, el plantel hasta, eh, es, de- que me gusta, ¿no? En, en, encontrar, eh, eh, aquí eh, no, 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 como muy alerta más. Bueno, O sea, eso fue como, pues, bueno, pues, se refiere a estilo, a ver, esposo como empeoró la calidad de la transmisión, me parece, esposo es. en el Facebook, pero en la descripción dejaremos estos datos que nos Ah, ok. da Viridiana. Y le reitero, cualquier festejo que tengan, contáctenla a través de su correo electrónico. eh, Apoyarnos entre quienes nos interesamos en obras de beneficio social, creo que también es muy importante, porque sin necesidad de sufrir todas las peripecias de una instaladora de cosecha de agua de lluvia en su domicilio, podremos apoyar que los demás también lo hagan. Te agradecemos, Viridiana, tu participación. Entonces, Sabemos sí. que en cualquier momento te podremos volver a invitar para profundizar sobre estos temas de los que hoy apenas tocamos la superficie de varios de ellos. Muchas gracias por tu participación, y si quieres dar un mensaje a ver si ya mejoró la transmisión, por favor, Sí, adelante. no sé si ya se me escucha bien. Ya se escucha Sí, pues mejor, muchas sí. gracias por la invitación, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, yo cuando ustedes me inviten, yo muy gustosa, sin problema, puedo presentar pues todo lo que tenga que ver con el análisis de este tema que es tan apasionante y que se ve desde muchas aristas, desde la psicología, desde la veterinaria, desde la ecología, desde muchos puntos de economía. Tiene muchas, el agua es el todo del planeta, ¿no? Sin agua no hay vida, tan simple, Así ¿no? es. Entonces, sí, Así es. yo muy gustosa de estar con ustedes cuando ustedes Te, me lo re- recuerden. Te repito el agradecimiento de todo el equipo del Museo Gota de Agua. Finalizamos esta transmisión invitando a nuestros amigos, colegas, auditorio, eh, a que estén atentos a las siguientes transmisiones, porque intentaremos ampliar, aumentar, ahondar en los temas de la participación ciudadana, para mostrar que no solamente es teoría la opción alternativa de cosecha de agua de lluvia o de ahorro de agua, sino que suele ser una práctica observable en ciudadanos que muestran de manera casi heroica que hay la esperanza de que nos organicemos como ciudadanos para superar la crisis hídrica. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. Bueno, no se vayan. Mm, ¿Cómo quedó, Viridiana? ¿Cómo te sentiste? Pues menos nerviosa que en mi examen, eso sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Bueno, eh, sí, eh, siempre van a quedar temas pendientes. Esto de la cisterna y la posibilidad de que se haga un trabajo comunitario, creo que es muy importante. Ojalá lo podamos abordar. Pero Ujú. lo que acabas de anunciar ahora, que vas a tratar de que sea en la iglesia, en áreas comunes, creo Sí, que es un paso intermedio que
ahora sí que sin querer queriendo, muestra que efectivamente te casaste con esa idea, no en el aire, no con la idea misma, sino con la práctica de hacerlo en la realidad, lo que es muchísimo más valioso porque pues, tú no tienes el apoyo de Isla Urbana. Entonces, te felicito nuevamente, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Pues ojalá que ahora sí salga viable. Vayan a Sí, salir con sus ojalá, locuras que, ojalá, sí, ojalá, que ojalá. no, que otra vez no. Ojalá, pero pues, de todas maneras hay que buscarle, hay que insistir, ¿no? Henry Ford no vendió su auto de último modelo a los precios de la actualidad, ¿no? Tuvo que Sí, andar tocando puertas durante mucho tiempo y fue algo que revolucionó el mundo, ¿no? sí es. Y Así es. aunque no lo crea uno mismo, esta es una idea que igual revoluciona el mundo, ¿no? Ujú. Sí, Pues ojalá. muchas gracias, Jessica. Eh, Nos concentramos ahora nosotros